Buenas, ¿qué tal? Soy Gustavo González. Estamos acá en el taller otra vez. Este es un carboncillo. Seguro a muchos les gusta el carboncillo. Es una técnica en donde nosotros podemos conseguir calidades muy versátiles, ¿no? Por frotados o insistencia de los trazos cada vez más finos, ¿no? Podemos regresar hacia un esfumino, pero siempre controlando las luces, ¿no? Es una técnica estupenda para las sombras sutiles, ¿no? Y este es un grafito. Esta, esta imagen es del cuadro Sansón y Dalila de Solomon, que hice para el canal, una demo de copia, ¿no? Y justamente a eso venimos, ¿no? Lo que quiero es dibujar en esta ocasión, no solamente conversarles acerca del dibujo, sino dibujar. Estaba reuniendo posibilidades, ¿no? Esta ya la hice, ¿no? Pero nunca está de más volverlo a hacer, ¿no? Estas son muy lineales, esta me encanta, es un carboncillo. Creo que esta sería bonita hacer. Pero ¿qué ocurre? Justamente por medio de las copias aprendemos muchísimo, pero en ocasiones son tan complejas, son demasiado complejas las elaboraciones que han hecho los artistas del pasado que prácticamente nos paralizan, ¿no? San Blas, Santa Catalina sosteniendo las herramientas de su martirio, ¿no? En la Sixtina, el juicio final, ¿no? Bien, veamos con qué técnica podemos hacer. Me encanta la solidez de esta figura. Yo creo que me decanto por ahí, ¿no? Lo haría ahí, a Santa Catalina. Pero ahora viene el asunto. Tal vez tenemos miedo de hacerla, porque está muy difícil. Yo también lo veo así, está bastante difícil. Veamos entonces, con un lápiz polícromo. Siendo así, estando muy difícil, ¿qué podríamos hacer? ¿Paralizarnos en el temor y ya no practicar? ¿O solamente admirar y ya no dibujar? Pues no creo, no deberíamos, ¿no? Deberíamos confiar un poco en nosotros. Pero la única manera de hacerlo es dar un salto de fe, simplemente tirarnos, ¿no? Hacia lo que pudiera pasar, así salga mal. Tratemos de hacer entonces un encajado. Es la primera vez que dibujo esta figura, ¿no? Observo el brazo, y trato de imitar un poco los ángulos. Pero con un trazo suave, ¿no? Nosotros solamente vamos a vivir una vez. Tenemos que hacer lo que tanto nos gusta. A veces he escuchado que si la copia te sale mal o si un trabajo te sale mal es porque te faltó preparación. Pero ¿cómo llegas a tener esa preparación, esa destreza? Si no es por repetidas fallas, ¿no? Pero es el miedo a no iniciar el que nos va a atrasar prácticamente, ¿no? Bien, aquí esto no quiero sacarlo de la proporción, ¿no? Entonces, no me importará si queda un poco mal en cierto grado. Lo que me va a importar entonces es la experiencia de
de intentarlo, ¿no? No estoy obligado a hacerlo perfecto. No estoy obligado a hacerlo de manera perfecta, ¿no? Veamos. No sé si está sirviendo en la toma. Entonces yo simplemente voy haciendo mis encajes de manera libre, ¿no? Pero simplemente trato de disfrutar de esta figura y cómo puedo ir analizándola, al comienzo sintetizándola, ¿no? Todo va a partir por esa pasión, como les digo, del gusto, ¿no? El gusto por un tema, por una figura. El problema está muchas veces en que sentimos que nos están observando. Sentimos que los demás están observando nuestro trabajo y esperando mucho de nosotros. Y eso también es incómodo. Eso es muy incómodo, ¿no? Porque casi es como que nos vemos obligados a tener que hacer demostraciones de muy alto nivel. Entonces, cuando yo voy a iniciar una demo, sobre todo en público, al igual que acá en el canal, ¿no? No prometo nada. No prometo nada, que todo fluya como debe ser, ¿no? Si sale bien, perfecto. Si no queda bien, por algún motivo de distracción, no importa. Pero lo que sí trato de cumplir es en una cierta explicación técnica que sea nutritiva para el dibujante, ¿no? O el pintor. ¿No? En su mano está llena de óvalos, ¿no? Aquel supinador. Y poco a poco vamos agarrando seguridad ya con las curvas, ¿no? Hay un inicio entonces en el dibujo académico que es muy abstracto, ¿no? Una visión abstracta, lineal. Pero luego ya vamos pasando hacia una visión más tridimensional, en donde ya las formas que estamos dibujando ya no son planas de contornos geométricos, ¿no? Ya son esféricas, cilíndricas. Y esa visión ya vuelve más realista el dibujo, ¿no? La representación. De manera que cuando yo hago una demo como esta, lo que trato de tal vez decirles es que simplemente se lancen, ¿no? Se lancen, no esperando que ya quede perfecto como si fuera un dibujo profesional, porque si de repente tú estás viendo esto es porque estás buscando cierta instrucción. Entonces el profesionalismo es algo que llegará con el tiempo, con los años incluso. Es un ideal, ¿no? Algo que todos buscamos, ¿no? Tener más concreción, tener más limpieza, un proceso certero, ¿no? Cuando tenemos 20 años quisiéramos pintar como si ya tuviéramos 35, 40, con seguridad, comprendiendo exactamente qué se hace a cada paso, ¿no? Y no estar en
en esa incertidumbre técnica, si, si lo que estamos haciendo está bien o debemos tirarlo todo y empezar de nuevo, ¿no? Bueno, esa incertidumbre nunca va a desaparecer. Hay que convivir con con la duda, ¿no? De si somos buenos artistas, buenos dibujantes o pintores o escultores o no. A cada paso, ¿no? Yo puedo creer que esto está bien, ¿no? Estoy de repente contento en un momento, estoy feliz, me siento que me está saliendo bien. Voy aquí, qué sé yo, voy al baño, voy a comprar algo, voy a tomar un jugo, regreso a los 2 minutos y veo que todo está descentrado y desproporcionado. Es decir, en cuestión de 2 minutos alguien vino y me malogró el dibujo. Me digo, pero qué carajo pasó aquí, ¿no? Yo lo veía que estaba perfecto y ahora está todo mal. Esto está muy flaco, no sé. Entonces siempre es un efecto de taller, ¿no? De taller real. Vamos avanzando un trabajo y en un instante nos parece que es una obra gloriosa, nuestro mejor trabajo. Y a los 2 minutos pensamos que es lo peor que hemos hecho. Y esa ambivalencia, esa incertidumbre, esa bipolaridad del artista es fatigosa, ¿no? Puedes reírte de repente, ¿no? Por momentos, ¿no? Cómo puede cambiar tu juicio acerca de tu propio trabajo, cómo puede cambiar de muy bueno a lo peor, ¿no? Quiere decir que en esos instantes en que dejaste de observar el dibujo, descansó tu vista y cuando regresaste ya comenzaste a ver los errores. Entonces también se dibuja con el tiempo, también se dibuja dejando de dibujar, tomándonos instantes para ver los errores, ¿no? Bueno, hasta ahí me va quedando. Quiero hacer ese brazo poderoso poco a poco, ¿no? Como ir agarrando seguridad para ir haciendo las demás partes, ¿no? Por ejemplo, el rostro. Veamos el rostro. Pero ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar un dibujo de manera consistente? Tener pasión, obviamente, y técnica. Todo lo que hablamos en este canal es acerca de la técnica. Trato de no hablar de arte porque son términos mayores y muy complejos, ¿no? Son temas muy personales, ¿no? Yo nunca hablo de arte, hablo solamente de la parte del oficio, ¿no? A mí me gusta enseñar. Yo tenía un taller acá en Lima, el taller Bacaflor, en donde enseñaba todos los días, ¿no? De 10 a 1 y por las tardes también. Pero en este 2020 ya tuve que dejar el taller, ¿no? Está cerrado por ahora. Y solamente doy clases por medio de los videocursos, haciendo envío de las grabaciones y el material, ¿no? Los libros. Aquí el rostro es hermoso, ¿no? Simple pero en posiciones siempre complejas también, ¿no? Aquí termina el rostro y acá el cuello. Luego hay que ver hasta dónde va el cráneo.
Hace días que no me siento a dibujar plenamente, ¿no? Como en este caso, es que estoy elaborando varias cosas, eh, los encargos de retrato que siempre hay o de algún cuadro que hay que ir haciendo. Y lo más interesante es que estoy ya casi terminando el libro de anatomía. Es un libro que me ha llevado años poder concluir. Y no sé si concluir, porque a cada nuevo estudio anatómico se añaden más láminas, ¿no? Pero ya cerré en un número de láminas que pueden ser un texto, ¿no? Un texto bastante amplio, la verdad. Y tiene dos partes el libro, ¿no? Tiene una parte que es netamente para los que quieren producir sus láminas, para los diseñadores y los dibujantes de anatomía, de figuras que quieren estudiar. Y la otra parte es netamente de anatomía, ¿no? Ya con las láminas dispuestas y las explicaciones. Si la primera parte es solamente para explicar cómo se hacen los estudios, cuáles son las referencias, los materiales, el proceso técnico, la segunda parte ya es plenamente de las láminas, ¿no? Bien, acá sigo entonces, ¿no? Yo ya la semana que viene ya debo estar haciendo los afiches, ¿no? Para poder venderlo. Ahora siempre son PDFs, acuérdense, ¿no? En el taller sí tengo varios libros acerca de dibujo y pintura. Bien, a ver cómo va, ¿no? Un poco de sombra, ¿no? Antes de entrar en las sombras hay que afianzar un poco las líneas, ¿no? Calcular un poco las entradas. Acuérdense, la técnica que tenemos que utilizar es la del dibujo mismo que aplicaba él, ¿no? Potencia, ¿no? Distancia y potencia. Si tu dibujo se ve duro, o sea, si tu dibujo tú sientes que se ve muy duro, es porque las líneas están muy fuertes, ¿no? Siempre hay que ir haciendo un balance entre las líneas y los valores tonales. Entonces, los valores tonales vienen entrando, como acá, hasta el punto de hacer casi imperceptible las líneas, ¿no? Como se ve ahí en el modelo. Esta es una de las hojas, por ejemplo, del libro del trazo clásico, que es netamente de dibujo antiguo, ¿no? Con demostraciones de copias. ¿No? En el rostro es más suave. Es decir, el tratamiento en el rostro, en las sombras, tiene que ser con el trazo bastante pegadito. Varias veces paso el lápiz por el mismo sitio, de manera que no se va a sentir las líneas peinadas, ¿no? En otras partes, si por ejemplo acá puedo ir haciendo el trazo más peinado, ¿no? Es decir, más separado, para que se vean el trazo por líneas, ¿no? Y una segunda secuencia de trazos para hacer un tono más oscuro. Bien, entonces la elaboración tendría que ser suelta al inicio, ¿no? Observamos algo interesante y no esperamos nada, simplemente confiemos en que necesitamos vivir esa experiencia de dibujarlo. No esperemos que nos den permiso, ni tener más conocimientos, ni nada, ¿no? Simplemente lanzarse a
tratar, a intentar. Puede que quede mal, ¿no? Puede ser que este dibujo me quede mal, pero lo que yo intenté, esos minutos de enfoque, eso sí se queda en mí. El papel podría arrugarlo, botarlo. No es lo interesante. Es solo una huella, ¿no? De este momento, de esos instantes. Como si atrapáramos el tiempo de enfoque, la calidad de enfoque que le hemos dado. Pero hay algo que queda en nosotros, ¿no? Esa experiencia en cuanto a la concentración, ¿no? Y luego sacar nuestras conclusiones, ¿no? ¿En qué momento me distraje? ¿Qué fue lo que no tuve en cuenta, ¿no? Los materiales incluso, ¿no? Mi lápiz, siento que a mi lápiz le falta más determinación, necesito una punta más fina. Luego el espejo también, ¿no? El espejo, por ejemplo, acá, ¿no? Nos va a ayudar a observar. Lo ponemos junto a nuestro ojo y observamos el dibujo, pero al revés, ¿no? Lo pongo el espejo junto a mi ojo y observo haciendo la comparación, ¿no? Y no busquemos nunca una satisfacción inmediata, ¿no? Más bien seamos perspicaces y busquemos los errores, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los errores? Acá el ángulo me parece que es un poco menos, y aquí hacia abajo es complicado, ¿no? Debería bajar un poco más el vestido por acá y el brazo un poco más fuerte y por acá abajo. Entonces ahí tomo un cachito de borrador que me quedó y corrijo sin piedad, ¿no? Sin piedad. Por más que la línea estuviera limpia y bonita, eso no es lo importante. Lo importante es que hagamos la corrección al instante, ¿no? Apenas descubrimos el error, hacemos la corrección sin piedad. Puede ser que todo el mundo te diga qué bonito tu dibujo, eres un gran artista, pero dentro tuyo tú tienes que sospechar, saber de que en realidad eres un débil artista, ¿no? Y te falta todavía más y más. Ahí está un poco mejor, ¿no? Tiene un poco más de fuerza y aquí entra el bíceps, acá por atrás el tríceps y el deltoides, ¿no? Acá deja verse el braquial. Bien, hay un juego acá que podría hacerse. Tomo un trozo de papel y hago un pequeño soft que me va a dar un medio tono y luego prosigo, ¿no? Para conseguir ya los tonos más sutiles y prosigo con las sombras, ¿no? Esto podría demorar bastante en realidad, pero nuestra concentración es lo que va a ir. Con el lápiz en punta, con mucha punta, sí nos es posible conseguir una concentración de los valores y limpieza, ¿no? Puede ser que partes del dibujo vayan saliendo no muy concretas,
pero nosotros lo que tenemos que ir haciendo es un enfoque en una parte, ¿no? En una parte en específico. No, acá veo unos medios tonos, mejor coloco el papel así, unos medios tonos que van hacia el oscuro, así tengo más comodidad, y van hacia acá, ¿no? Hacia los tendones, y son bien oscuros, ¿no? Bien, acá hay un relieve, ¿no? Marcado. Entonces con la punta del lápiz, con la misma punta, podemos ir jugando micro trazos en ciertas partes, trazos muy muy pequeños, ¿no? Ya no son los trazos de llenado, sino trazos muy pequeñitos que van limpiando los volúmenes, ¿no? La línea, ¿no? Es dura, cortante, justo en el límite, ¿no? Eso ya venía por una cuestión técnica del fresco, ¿no? Bien, aquí yo ya me quedé como un poco hipnotizado, ¿no? Por el dibujo. Si pegamos el trazo vamos a tener tonos limpios. Si necesitamos de trazos fuertes, entonces separamos el trazo, lo separamos, ¿no? Lo que sí debemos tener es que por la práctica conseguir cierto control del mismo arrastre de la punta, sentir cómo es el lapso de tiempo, ¿no? Que utilizamos para hacer ciertos trazos, ¿no? Los trazos son algo interesantísimo, ¿no? Se puede escribir libros y libros solamente acerca de los trazos. Me refiero a que tu trazo puede ir variando mucho, ¿no? A mí me gustan los lápices que van dejando cierta huella de menos a más, ¿no? Por eso utilizo el polícromo. Si fuera demasiado contrastante su tono, no me serviría mucho, ¿no? Por ejemplo, los carboncillos que son muy suaves, demasiado soft, no se pueden controlar muy bien. Prefiero un medium de gradación M, intermedia, ¿no? Para poder ir controlando de menos a más el oscuro, ¿no? Si se dan cuenta, entonces yo he hecho lo mismo acá. He ido controlando los contrastes hasta llegar al punto donde tengo cierta seguridad, y recién ahí ya doy los ajustes, ¿no? Hay una serie de músculos acá, ¿no? Ya esta es la región posterior del antebrazo y tiene muchísimos músculos que corren casi en paralelo, ¿no? Hacia la muñeca, hacia la articulación del radio con los carpos, ¿no?
Por eso es que Miguel Ángel hacía un dibujo muy veraz, porque él, habiendo visto un cuerpo por dentro, podía dibujarlo con más veracidad, ¿no? Cosa que no hacían muchos de sus contemporáneos, algunos sí, ¿no? Pero no tenían ese estilo de él, ¿no? Que era a la vez muy fuerte. Los contornos y la estructura con que dibujaba, ¿no? Las proporciones colosales con que los hacía. Eso era de gran impacto. Si tenías por un lado a Leonardo o a los venecianos haciendo colores suavecitos, ¿no? Muy pictóricos. Tenías por otro lado entonces al gran Miguel Ángel haciendo figuras colosales y muy duras, ¿no? Duras en cuanto a su anatomía, como rocas, ¿no? Esos estilos se fueron chocando. Por eso es que Leonardo y Miguel Ángel llegaban al punto de detestarse el uno al otro, ¿no? Pero creo que en algún momento se amistaron o dejaron esas rencillas, ¿no? Ya entrando Miguel Ángel en madurez, se dio cuenta que Rafael de Sanzio era su competidor, y tal vez Rafael no era tan osado ni mordaz como lo fue él con Leonardo, pero sí fue una competencia muy desleal, ¿no es cierto?, a favor de Rafael. Me imagino que en ese momento él se acordaría, ¿no?, lo duro que fue con el viejo maestro, ¿no?, y se arrepentiría, ¿no?, porque yo le hice eso a Leonardo, ¿no?, siendo un gran artista, porque tenía que insultarlo. Pero si hubiese seguido esa rencilla, las anécdotas hubiesen sido numerosas, y no ha sido de esa manera, ¿no? Solo se conoce una. Entonces yo creo que con el tiempo Miguel Ángel y Leonardo se mirarían con buenos ojos, ¿no?, al final de cuentas. Bueno, yo lo continúo ya luego, ¿no? Ahora sí tengo que volver a hacer los trabajos oficiales, ¿no? Bien, ya se los muestro en un siguiente video ya más avanzado este dibujo, ¿no? La Santa Catalina. Es una práctica de copia, ¿no? Escogí una de las páginas del libro del trazo clásico. Bien. Cuídense mucho, ya nos vemos.